La reflexión de esta noche es bendita tú. Tomamos esta reflexión del texto de Lucas capítulo 1, versículo 39 hacia adelante. Dice las Escrituras: en aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo y exclamó a gritos: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo en mi seno el niño. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Quisiera empezar la reflexión en este segundo día de taller recordando algo que habíamos dicho el día de ayer, y es que en la vida espiritual no se puede avanzar si es que no le respondemos a Dios. Es decir, nosotros solamente podemos realizarnos y encontramos nuestra realización en los planes y propósitos de Dios. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, en el versículo 21, no es el que me diga Señor, Señor, el que entrará en el reino de Dios, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Entonces el Señor en ese texto nos dice que la vida espiritual básicamente trata de conocer la voluntad de Dios y realizarla. Amén. ¿Claros hasta acá? Pues bien, esto es importantísimo. No se trata de mucho orar, no se trata de mucho que hacer, no se trata de mucho apostolado, no se trata de mucha actividad en la parroquia, se trata de hacer la voluntad de Dios. Por eso es que el día de ayer señalábamos, es importante que nos preguntemos qué quiere Dios de nosotros. Es en ese sentido que decíamos también que un obstáculo para que Dios nos hable, para que Dios nos revele y para que nosotros nos realicemos en su voluntad, un obstáculo es el miedo. La madurez espiritual, le va a decir el Señor a San Pedro cuando se presenta en el mar de Tiberíades después de su resurrección: cuando tú eras joven, ibas a donde querías. Cuando tú llegues a viejo, otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Y es en ese sentido que el Señor está describiendo con estas palabras en qué consiste la madurez espiritual. No se trata de hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, con lo que yo me identifico, sino se trata de dejar que el Señor nos lleve a aquel lugar a donde no queremos ir. Como habrá orado nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Este es el corazón de la vida espiritual. Por eso es que hay gente en la iglesia que en su fe está estancada, que en su ministerio está estancada. En las Escrituras se nos va a presentar a María en distintas relaciones: en su relación con Jesús como madre, en su relación con los discípulos, con los apóstoles, también en un contexto de madre, pero más como madre espiritual. Y también se nos va a presentar desde Marcos y Mateo como discípula de Jesús. Y es en ese sentido que entre todos los hijos de Eva, como rezamos,
Entre todos los hijos de nuestra raza, María es la que hizo más plenamente la voluntad de Dios que cualquier otra criatura. Pues bien, es en este contexto de hacer la voluntad de Dios que el pasaje que acabamos de leer sobre la visitación de María a su prima Isabel, ese pasaje va metido en ese contexto. Amén. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, en el versículo 35, San Pablo va a decir un pasaje o va a citar una máxima de nuestro Señor Jesucristo que no se han preservado en los evangelios, pero sí en la tradición apostólica. Él dice: en todo os he enseñado que es así, trabajando como se debe socorrer a los débiles, y que hay que tener presente las palabras del Señor Jesús, que dijo: mayor felicidad hay en dar que en recibir. San Pablo con esto nos dice lo siguiente: más feliz no es la persona que recibe, es el que da. ¿Y esto qué significa? Pongo un testimonio para que se entienda esta cuestión. Hace un tiempo atrás, una psicóloga con la que trabajamos en el movimiento, ella me manda algunos pacientes suyos que son casos medio complicados, y yo le mando a algunas personas que vienen conmigo que necesitan también del tratamiento psicológico que ella pueda brindarle. Entonces ella me conversa de una paciente suya que tenía un caso de depresión crónico. Es decir, ya estaba siendo medicada, tenía un tratamiento psiquiátrico, pero no salía de la depresión. Era una mujer de mucho dinero que estaba atravesando por un momento emocional no tan complicado a lo que pareciera a nuestros ojos. Eran temas no resueltos en el corazón de ella. Pues cuando ella me pide hablar con la mujer, yo me siento a conversar. Ella baja en su camioneta BMW con su chofer y de pronto comienzo a hablar con ella de cómo andaba su vida. Pues bien, para mí la solución fue pedirle lo siguiente. Yo le dije: en esta próxima semana, le comenté, tengo que irme a las 200 millas en Villa María del Triunfo y tengo que dar un taller de sanación para allá, en la punta de un cerro. ¿Me acompañas? Entonces yo le dije a la mujer: no te vistas como te sueles vestir, no te pongas los anillos que te sueles poner, anda de una manera bastante discreta. La mujer fue al taller, estaba sentada, escuchaba las prédicas. El trabajo que ella tenía que hacer era agarrar una canastita y pararse en la puerta y recibir las ofrendas de las personas. La mujer, ella veía cómo la gente que iba con lo poquito que tenía colaborando en el ministerio. La mujer vio que cuando nosotros llegábamos, cómo llegaban las personas, hacía un frío impresionante, era época de invierno, ella y nosotros bien abrigados, y la gente iba en su polito, porque algunos quizás no tenían para más. El ver eso, el ver a estas personas que a lo mejor sí tenían problemas reales, y ver cómo iban con alegría en búsqueda de Jesús, el ver eso la sacó de su depresión. Y acá te explico lo siguiente: cuando uno está centrado en sí mismo, está centrado en lo que yo necesito, lo que yo no tengo, lo que no me han dado, y uno está siempre centrado en lo que no se tiene. Cuando uno da, se olvida de sí, y al olvidarse de uno mismo, uno se olvida de sus problemas, de sus desgracias y de sus miserias, y por servir y atender a otros, uno termina cayendo en cuenta que nuestro problema es nada en comparación en el de otro. Cuando acabé de estudiar filosofía, hice una tesina en donde hacía un trabajo de investigación y un poco de reflexión filosófica sobre el hombre contemporáneo en búsqueda de la felicidad, y utilicé un estudio que había hecho la Organización Mundial de la Salud, que más o menos el reporte era que para el año 2020 de cada 10 personas, 7 iban a padecer de una enfermedad invalidante llamada depresión. Y de estas, cada 10 personas, de estas 7 que iban a tener depresión, por lo menos 5 de estas personas iban a ser mujeres.
lo que nos dice este reporte en el fondo es que actualmente hay mucha gente infeliz. Hay mucha gente con 20 años, con 30 años, con 40 años, 50 a más años de edad que no sabe qué hacer con su vida. Y en el fondo es gente que le hace falta entender que Dios es amor. Nos ha creado por un acto de amor y solo nos realizamos cuando amamos. Y San Pablo proféticamente va a describir cómo van a ser estos hombres de los últimos tiempos y se lo dice a Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 1. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, ávaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes a los padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, reniegan de su eficacia. Guárdate también de ellos. Fíjate bien, el apóstol describe cómo son los hombres de los últimos tiempos. Amén. Y una de las primeras características de esos hombres, según el texto que hemos leído, ¿cuál es? Egoístas. Es decir, vivimos ensimismados en nosotros. ¿Cuántas personas tú conoces que son adúlteras, que han terminado destruyendo su hogar, destruyendo su vida y comienzan a decir, es que me he enamorado, es que tengo derecho a ser feliz y es que con esta persona no soy? El impacto psicológico y moral que va a dejar en su hogar, en su familia. Egoístas. La vez pasada oraba por una persona con cáncer. Lo primero que le dije, hablarle de el infierno, porque lo vi bastante delicado, pensar y recapacitar sobre sus pecados. Y esta persona me termina confesando que llegó al cargo que tenía, al puesto que tenía, calumniando, hablando mal de sus compañeros. Cuando tenía la oportunidad con sus jefes, le metía cizaña en el corazón para de pronto él ganarse el aprecio de sus jefes. Para los que manejamos, nosotros si frenamos y le damos pase a un peatón, nosotros no perdemos ni un minuto, porque en el carro se avanza más rápido, pero hasta la luz ámbar nos pasamos y no le damos pase a nadie, porque así es. Primero nosotros, segundo nosotros y tercero nosotros. Y es que afectivamente nuestra capacidad de amar está herida y por eso es que hablamos tanto de autoestima, pensamos mucho en nosotros. Por eso es que estamos tan enfermos. Un día un amigo profesional, le leo en su Facebook, mira, fulanito de tal me ha pedido algo, pero me lo pide gratis. ¿Cómo se lo voy a dar gratis? Mi carrera costó tanto, yo como profesional valgo tanto. Y yo cuando leo esas cosas y escucho eso, yo digo, otra cosa sería el mundo si los que tenemos alguna profesión lo utilizáramos para ayudar a los que podamos. Todos los eventos que hago son gratuitos, porque mi preocupación es ayudar. A mí me ofrecieron trabajar en una universidad de Chiclayo, pero de pronto quedarme yo encerrado en un sitio no es la propuesta que Dios quiere conmigo. Y el punto es, si los que somos profesionales pudiéramos ofrecerla a las personas que no tienen esa capacidad de poder pagar por un profesional, de pronto nuestro mundo sería completamente distinto, pero esa es la visión que deberíamos tener los que somos cristianos. Si algo no nos afecta, pues no nos involucramos. Por eso es que tu felicidad no es plena. Por eso es que tu corazón no estalla de alegría.
y no vives en el gozo del Espíritu Santo, porque con las justas das y esperas más recibir. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú a las personas que le has pedido oración, cuántas veces a las personas que le has pedido ayuda, has orado por ellas? ¿Cuántas veces has orado por tu párroco que te ha confesado, que te ha brindado algún sacramento? Todos los viernes oro y ayuno por todas las personas que en algún momento me dijeron voy a orar por ti. Por lo menos yo recibo más de 50 peticiones al día y de esas 50 ni una me dice que va a orar por mí. Yo por el sacerdote que me confiesa oro un montón. Me dio un don de Dios. Yo por las personas, por el que me evangelizó por primera vez, oro un montón. Él me abrió el corazón a Cristo. Y es que el que vive dando, vive en un espíritu de gratitud. Siempre el que vive metido en sí mismo no agradece nada. Pero un día una persona que siempre me pedía oración, hermano, ore por esto. Ni siquiera ponía Dios le bendiga, ¿no? Ni siquiera ponía le agradezco de antemano, nada, ¿no? Entonces un día me mandó algo así, le dije, no voy a orar por ti. ¿Pero por qué, hermano? Usted debe orar. Más bien, te voy a pedir que ores por todo esto. Y le mandé una lista kilométrica. Ore por mí, muchas gracias. ¿Tú crees que el hermano me volvió a escribir? Pues bien, el pasaje que hemos leído tiene mucho que ver con esto. En mi espíritu siento decir esto. Comunidad que no evangeliza, se apaga. Porque ¿para qué se derrama el Espíritu? Hermano que no evangeliza, se apaga. Porque ¿para qué se va a derramar el Espíritu? Pero el que no está pensando en el otro, el que no está buscando evangelizar, ese se termina apagando. A mí alguien un día me dijo, hermano, ¿por qué haces tanto evento? ¿Por qué tanto actividad? ¿Por qué tanto apostolado? Hermano, el Señor viene. Y mientras podamos ayudar a todos los que se puedan ir al cielo, alabado sea Jesús. Este tiempo es chiquitito y podemos pasarnos toda una eternidad en el infierno. Por eso hay que cuidar el alma y las almas. El pasaje que hemos presentado de la visitación nos va a presentar algunas claves teológicas que son propias de Lucas. Estas son 2 de las 7 claves teológicas que vamos a encontrar en Lucas. Pero hay un tema muy específico de Lucas, la pobreza espiritual, ser pequeño en el espíritu. Más que una pobreza material, una pobreza interior, que se describe en esta expresión, sentirme profundamente necesitado de Dios. Por eso, hermanos, el estudiar a María de cara a la Trinidad es hacernos pequeños. Dice la Escritura, vamos a estudiar versículo por versículo, versículo 39 y 40 de la visitación de Lucas 1. En aquellos días se puso en camino María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. María, que se ha enterado de forma sobrenatural por el saludo del ángel y revelación del ángel, que su prima Isabel, ¿en qué mes de embarazo se encuentra? Muy bien, se encuentra en el 6º mes de embarazo. Y Lucas nos muestra lo siguiente, que María al enterarse eso, se fue con prontitud. Hay un apuro en la Virgen y ese apuro es el apuro que todos debemos tener por servir a los demás, por evangelizar, como va a decir San Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16-17. Predicar el evangelio no es para mí motivo de gloria, es más bien un deber. ¿Qué es predicar el evangelio, hermanos? Fuerte. Sinónimo de deber, es una obligación de comunicar la buena nueva de Cristo. Y nos presenta Lucas que en María hay una prisa, hay una urgencia. Pregunta, hermano, ¿tú sientes este apremio en tu corazón de hablarle a Cristo a todos los que te encuentres? María sí la siente. Dice, es más bien un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el evangelio.
si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. María, en este momento, nos muestra cuál es la actitud que debemos tener todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Debemos vivir con prisa para mostrar a Jesús. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando nos enteramos que alguien tiene necesidad? Con prisa vamos a servirle, porque a veces nos hacemos esperar. Quien es fiel en lo poco, se le confiará mucho más. A veces hacemos las cosas cuando éstas no nos comprometen a un sacrificio. Hermanos, en algún momento el Señor te va a comprometer hasta tu bolsillo. El Señor va a comprometer toda tu vida. Yo recuerdo un día estando predicando en la radio de la señora, entonces me estoy yendo a Radio María después de un servicio en donde recibí una ofrenda que era de 100 soles. Este pobre pecador, hermano tuyo, es misionero a tiempo completo. Llego al lugar y me meto a la capilla, y en la capilla escucho a una señora llorando. Entonces comienzo a orar, y yo no puedo orar si está alguien a mi costado llorando. Le pregunté al Señor qué pasaba. Pues dice la Escritura: llora con el que llora y ríe con el que ríe. El Señor me habló de algunas cosas. Le pregunté a la mujer, tenía diversos problemas, tenía un tema que no tenía para medicamentos, tenía un problema psiquiátrico la mujer, y no tenía por lo menos para los medicamentos de 3 semanas. Yo le dije: ¿cuánto necesitas? Tanto. Agarré mi billetera y yo me puse a pensar: Dios me dio el dinero acá para que se lo lleve a ella. Me fui sin dinero. Como dice San Pablo, hay mayor felicidad en dar. Si tu compromiso con el Evangelio es simplemente circunstancial, en el sentido de que hoy día predico, hoy día digo esto, hoy día hago lo otro, hoy día canto, hoy día animo, pero no me comprometo con la gente, porque uno no se puede comprometer con todos, pero a lo mejor el Espíritu Santo te dice: ayude a esta persona. Un día estaba escuchando a la gente que me compartían sus cosas, terminada una jornada de sanación, y me pedían que orara. Yo normalmente no oro si es que el Señor no me lo pone en el corazón. Y de pronto vi una persona que se acerca y ya desde lejos comenzó a llorar. Cuando se termina de acercar la persona, comenzó a hablarme algo que no le entendí, y yo lo único que hice es ponerle la mano en la cabeza y comencé a orar. Y el Señor quería que se orara por el vientre materno de esa mujer, por las heridas y el daño que había tenido en el vientre materno. ¿Cómo lloraba la mujer? Cuando terminó la oración, me la encuentro después de 2 meses en otra jornada, y me dice que después de esa oración a ella se le fue la depresión, se le fue la ansiedad, por lo tanto dejó de fumar y dejó de tomar. Tenía la vida más estable. Dice este pasaje: se fue con prontitud, escucha bien, a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Lucas no nos quiere decir con esto que a María le fue complicado llegar a la casa de Isabel. Lucas no nos está dando una indicación topográfica del lugar. Lucas nos está mostrando la profecía de Isaías, capítulo 52, versículo 7. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae buenas nuevas, que anuncia salvación, que dice a Sión: ya reina tu Dios! Lucas nos muestra a María como mensajera. Nosotros tenemos que ser mensaje y mensajero a la vez. Tu vida tiene que decirle a los demás algo de Dios. Por eso es que somos mensaje y mensajero a la vez. María de Nazaret, de pronto en este contexto citado por Lucas, es presentada como una misionera. ¿Portadores de qué somos nosotros? Ay, bueno fuera. ¿Cuántas veces te has acercado para rajar? ¿Cuántas veces te has acercado para chismear? Un día yo terminé una charla y un hermano se me acercó y me dijo: hermano, está bien toda tu charla, pero hubieras dicho esto y esto y esto.
¿Y cuántas veces somos así de antipáticos? Pero hay gente que solo corrige porque ve cosas malas. Y no está mal corregir, pero hay un contexto. Y hay un punto de partida que es la caridad. A veces simplemente le señalamos al otro lo que está mal, cuando con nuestras acciones le tendríamos que dar el ejemplo de cómo hacer las cosas bien. El problema es que solo vemos lo malo. De pronto tú llegas a tu casa y tu hijo dice, pucha, ya llegó mi mamá, ya llegó mi papá. Llegas a tu comunidad y dicen los hermanitos, pucha, ya llegó el hermanito, la hermanita. Y el problema es ese, de que no somos portadores de buenas noticias. Hermanos, María recorre 160 kilómetros en dirección a la ciudad de Ain Karim y de pronto es recibida con alegría. A principio de año, una persona se me acerca y me dice, quiero hablar contigo. Yo en mi espíritu le iba a decir sí y en mi espíritu sentí no. Y la persona se fue a quejar. El hermano no me ha querido escuchar. El hermano esto, el hermano lo otro, el hermano aquí, el hermano allá. Eso fue en enero. Volvió a pasar en este mes, en mayo, me dice quiero hablar contigo. Y ahí sí le dije, tienes una actitud tan arrogante que de pronto tú quieres hablar conmigo simplemente para señalarme los defectos de sultano, de mengano, para echarle a los demás la culpa de tu poco progreso espiritual y sentarme contigo para escucharte maletear a otros. Perdóname, pero es enfermizo. Y por salud espiritual, por cuidar mi corazón, no te voy a escuchar. Pero eso deberíamos hacer, porque viene tu amiga chismosa y te comienza a llenar el corazón de resentimiento, de odio, de venganza. Saca a esa persona, hermano, de tu vida. ¿Qué le impulsa a María a ir con tanta prisa donde su prima Isabel? El amor. Como va a decir 1 Corintios capítulo 13, versículo 2 y versículo 3. Sin caridad nada somos y nada nos aprovecha. Es decir, no sacamos provecho alguno de nuestro servicio si es que no lo hacemos por amor. Y este amor es el que le ha llevado a María a olvidarse de ella, dejar de pensar en ella, porque ella en este momento que ha quedado embarazada por la acción del Espíritu Santo, no está preocupada y en qué va a decir mi mamá, mi papá cuando se enteren, y qué va a decir José cuando se enteren, me puede dar la carta de repudio. Ella en este momento está abandonada en el plan de Dios. Lo que hacemos, lo hacemos por amor a los hermanos. María no pone excusas como nosotros para hacer lo que es correcto. En el versículo 41 dice, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Esto que María acaba de hacer ya había sido predicho por el ángel a Zacarías. ¿Se acuerdan? En el capítulo 15 de Lucas 1, el ángel le había dicho a Zacarías que el hijo que Isabel tenía en su vientre iba a quedar lleno de Espíritu Santo ya desde ahí. Y esto significa tres cosas. La actitud de María responde a la expectativa de Dios. Hermanos, hay cosas que Dios no te va a pedir porque se supone que tú tienes que intuirlas y darte cuenta. Preguntémonos si nuestra actitud de servicio responde a la expectativa de Dios. El ángel no le dijo, anda, pero sin embargo, Dios esperaba que María fuera. Esto es lo primero que hay que decir. Lo segundo, quiso Dios ungir al Bautista de esta forma. Por eso las palabras del ángel. El Espíritu lo va a tocar desde el vientre materno. Quiso Dios ungir al Bautista de esta forma, a través del saludo de María. Porque si Dios no lo hubiera querido, ¿por qué lo ha permitido? Por eso, hermanos, es importante ver este querer de Dios. Él ha querido que el Bautista sea tocado por el Espíritu Santo a partir de la visitación de la Virgen. Y es por eso que Lucas, lo tercero que vamos a decir acá, nos presenta aquí a María y al Espíritu Santo y también nos la va a presentar en Pentecostés. Por eso es en dos momentos importantes que nos la va a presentar Lucas, en la encarnación y en la preparación de Pentecostés. Por eso decimos,
si nos falta Espíritu Santo, falta que nos dejemos acompañar por María. Versículo 42 al 44. Y exclamó a gritos, mira, ante el saludo de la Virgen queda llena de Espíritu Santo no solamente la criatura, sino la misma Isabel. Y mira lo que dice, exclamó a gritos, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Nadie puede decir bendito sea el Señor si no es movido por el Espíritu Santo. Pedro reconoce en la humanidad de Jesús al Dios encarnado. Por eso le dice en el Evangelio de Mateo capítulo 16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En el Evangelio de Juan, el Señor dice, ahora hay cosas que les quiero mostrar y enseñar, pero no pueden con ello. Cuando el Espíritu venga, los introducirá en este misterio. Y es en ese sentido que en este momento el Espíritu Santo introduce a Isabel y le abre la inteligencia y el corazón al misterio de María. En los evangelios, María es citada como la madre de Jesús. Solamente en este pasaje, movida Isabel por el Espíritu Santo, dice, ¿la madre de quién? La madre de mi Señor. Este es el título que se gana Cristo tras su resurrección. Tú estudias las Escrituras, ¿cuándo se le llama a Cristo Señor? Cuando resucita. Por eso Dios le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si es el Señor, en el Antiguo Testamento la palabra que se utilizaba para decir Señor era Adonai, y a Dios se le llamaba el Adonai. Y al decir que es la madre del Señor, es la madre de Dios, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No como una persona me dijo un día, pero es que es solamente la madre de la humanidad de Cristo. No, porque si tú dices eso, estás separando su divinidad. Y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, sin dejar de ser hombre y Dios verdadero. Ahora, ¿esto cómo se llama? Misterio de la encarnación. El Espíritu le ha revelado a Isabel quién es María y el honor y el privilegio que Dios le ha dado. Isabel experimenta el fruto de la visitación de la Madre del Señor. Y ese fruto de la visitación de la Madre del Señor provoca gozo y efusión del Espíritu. Por eso cuando a mí me dicen que hay alguien que es mariano y anda así apagado y anda así medio triste, da ganas de meterle un golpe. Pero fíjate, la presencia de María, ¿qué es lo que contagia? Gozo y efusión del Espíritu Santo. Cuando nosotros rezamos el rosario, así deberíamos terminar. Obviamente cuando lo rezamos en la contemplación de los misterios y con el corazón puesto en lo que estamos recitando. Hermanos, ¿cuánta falta nos hace que nos visite María y nos traiga esta experiencia viva del Espíritu? Hasta el niño, dice la Escritura, se mueve en su vientre, y esto significa que estas cosas grandes solo se le revelan a los niños, a los pequeños, a los sencillos del reino. Por eso es que necesitamos del auxilio del Espíritu para poder reconocer la grandeza de esta mujer elegida por Dios para ser su madre, el honor y el privilegio que Dios le ha dado a ella en comparación de todas sus criaturas. Versículo 45, con esto termino, dice: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Aquí encontramos el fruto del trabajo misionero, el fruto de aquella persona que contagia a los demás de Cristo. Y dice la Escritura: feliz la que ha creído. Cuando nosotros servimos con un corazón lleno de amor, preocupado por los hermanos, preocupado por su crecimiento, por la salvación de su alma, hermano, el fruto es este: feliz la que ha creído. Nace la esperanza, porque esto es lo que trae Cristo: luz para el que habita en tinieblas, sanación
para el que le falta la salud. Por eso, hermanos míos, para terminar, miremos en este pasaje de la visitación el misionero que Cristo quiere que seamos. Por eso, para terminar, pregúntate qué expectativa tiene Dios sobre ti. Y preguntémonos si estamos respondiendo a esa expectativa.